Venezuela. La entrevista que hoy le concede la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia, al periódico El Tiempo, es la confirmación de las profundas divisiones que hay en el Ejecutivo, en la Casa de Nariño. La historia de los bandos la confirma Laura Saravia, todo lo que está ocurriendo con el gabinete lo confirma Laura Saravia, e indirectamente también confirma que la reunión previa al Consejo de Ministros, que al final se hizo al día siguiente, de un grupo del gabinete ministerial con el presidente Gustavo Petro, tenía como objetivo pedirle al presidente algún tipo de decisión frente a Laura Saravia. No solamente era el tema de Armando Benedetti, no era solamente la llegada de Benedetti como asesor 3 en materia política, también expresaron molestias, muchas molestias, unos ministros sobre Laura Saravia y su poder casi que inagotable, sobre su poder casi sin control en la Casa de Nariño. Lo que dice Laura Saravia hoy, día clave porque se espera la imputación de cargos contra otra mujer que fue poderosa en la Casa de Nariño, Sandra Ortiz, que dice que desde Palacio están haciéndole incluso algún tipo de actuación en su contra. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo, si le parece vamos por partes. Empecemos. Hoy en primera página está Laura Saravia, la directora del DAPRE en el periódico El Tiempo, en su primer análisis de lo que está pasando adentro del gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que está pasando en la Casa de Nariño. Ella se desahogó, pidió que así como cuida al presidente, pues también el presidente sea leal con ella. Le preguntan en el periódico si él la está cuidando tanto como ella cuida al mandatario. Y ella responde muy corto: eso solo lo sabe él. En estos términos comienza esta declaración de la doctora Saravia para hablar de lo que se ha llamado esa rebelión de varios ministros por el aterrizaje de Armando Benedetti, pero también lo que significa la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño y lo que significa su posible paso a la Cancillería. En esta entrevista, Laura Saravia, que es sin duda la mujer más poderosa del gobierno, la mano derecha del presidente Gustavo Petro, lo primero que hace es negar que haya renunciado o que el presidente Petro le haya pedido la renuncia. Dice que se queda al frente del trabajo que está haciendo actualmente. Cuando le preguntan si va a ser canciller de la República, no lo confirma, pero tampoco lo descarta. Es una decisión del presidente, fue su respuesta. Laura Saravia, que ahora tendrá que trabajar de la mano con Armando Benedetti como asesor presidencial, dice que el trabajo de Benedetti ya está definido por el presidente y que ella tiene también su trabajo definido por el presidente, que entonces será el presidente el que determine las condiciones de ese trabajo y que cualquier salida, cambio, movimiento, tarea o asignación debe ponerla directamente el presidente de la República, Gustavo Petro. Su opinión sobre lo que significa trabajar con Benedetti en la Casa de Nariño, dice que ya se la dio al presidente, pero que fue una opinión en privado al mandatario y que lo va a dejar en ese terreno, en el de lo privado. Y muchas veces reiteró en esta entrevista que ella es una piedra en el zapato para muchos, que nunca se imaginó estar envuelta en torbellinos de odio y en una hoguera de banalidades. Finalmente, Ricardo, en esta entrevista hay dos cosas importantes a destacar, y es el episodio de rebeldía, o bueno, digamos de cuestionamientos de varios ministros, al menos 5, al presidente por el aterrizaje de Armando Benedetti. Ella confirma eso, dice que un gabinete no puede ser un jardín infantil y que el país merece adultos que atiendan las necesidades a la altura del país. La directora del DAPRE dice que esa fue una reunión en la que ella no asistió, pero que sí sabe, se le hicieron preguntas al presidente y que considera nadie en el gabinete debería cuestionar las decisiones del mandatario. Finalmente se le pregunta que a ella a dónde quiere ir, qué quiere hacer en el gobierno. Dice que por ahora quedarse allí como directora del DAPRE y que va a seguir cumpliendo precisamente con las tareas del presidente, pero que también se va a dedicar a defender el nombre que tiene, que es lo único que tiene, su nombre, y que lo va a defender hasta que el país sepa quién es Laura. Y entonces le preguntan, Ricardo, ¿y quién es Laura? Y esto se lo quiero leer textual: una niña con muchos sueños que le tocó crecer en 3 años a pasos agigantados. Por último, dice Laura Saravia que espera que hoy se diga toda la verdad por parte de Sandra Ortiz,
La otra mujer que fue muy poderosa, de la que hablaba usted al principio, la exalta consejera presidencial para las regiones, que tiene una cita fundamental por la que hay mucho nerviosismo en Palacio. Es una cita a las 12 del día en la audiencia de imputación de cargos por el escándalo precisamente de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, carrotanques, plata congresistas, lo que ya sabe todo el país. Cita en Palo Quemado a las 12 del día. Camila, gracias. Ahí está retratada María Consuelo, está la radiografía de la crisis que afronta el presidente Petro en su gabinete. Pero yo le digo, Ricardo, que a mí sí me parece que esa entrevista puede la doctora Laura Saravia pensar que le hace bien a ella, pero le hace mucho daño al gobierno, porque que la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República confirme que hay una división tan tajante al interior del gobierno, solo muestra que hay una ausencia total de trabajo en equipo, que no hay un liderazgo interno que cohesione la gente hacia la misma dirección, pero además desafía al gabinete diciéndoles que son un jardín infantil. Y imagínense, y después ella dice que ella es una niña con muchos sueños, o sea, un jardín infantil manejado por una niña con muchos sueños. Yo sinceramente no le veo coherencia a esa entrevista. Si ella lo que quería era posicionarse como una profesional que coordina, que ejecuta, que hace cosas por el país, me parece que las respuestas son muy desafortunadas. Y por último, creo que ese papel de victimizarse profundiza también su debilidad, porque lo que está diciendo ahí en la entrevista es que la historia de su vida en los últimos 2 años ha sido defenderse de los ataques internos. Yo no veo muy claro el objetivo de esta entrevista. Creo que debilita al gobierno, confirma la división y adicionalmente en algo que pretendió anticiparse a unas eventuales declaraciones de Sandra Ortiz, lo que está es confirmando que está muy débil. Ese es uno de los objetivos, María Consuelo, anticiparse a lo que diga hoy Sandra Ortiz a las 12 del día, Héctor. Pero no dice nada convincente, salvo que es una víctima, que hay una división y que eso es una lacranera. Lo otro, hablando de esa palabra que me gusta, esa lacranera, Héctor, es que los ministros que se le metieron al presidente Petro a la reunión que mencionamos aquí hace unos días, no solamente hablaron de Benedetti, hablaron de Laura Saravia y se quejaron de Laura Saravia con el presidente. Así que ella le responde con una entrevista en la que dice que el gabinete no puede ser un jardín infantil. Sí, pero a mí me gustó la entrevista, digamos, como ciudadano, porque me parece que da mucha información, la verdad. Pues la primera es que confirma definitivamente la salida de Laura Saravia. Ella, pues, a lo largo de la entrevista, pues dice que efectivamente los días suyos en el Departamento Administrativo de la Presidencia están contados. Incluso utilizó una expresión que me llamó la atención, y es que dice, siempre somos las mujeres, o son las mujeres las que se tienen que salir, las que se tienen que ir, o algo así, en una de las varias respuestas. Hablando de Benedetti. Dice que sí, pues dice que al fin, ¿y esto cómo se resuelve? O algo así le pregunta el periodista, y ella dice, pues las mujeres siempre somos las que tenemos que salirnos, tenemos que irnos, tenemos que dejar nuestras cosas. Entonces, me parece que la primera noticia es esa. Claro, la otra es, pues, un poco, es anterior a su salida, y es que efectivamente su posición dentro del gobierno está debilitada, porque ella, pues, había logrado en los 2 primeros años del presidente Petro tener un grado de coordinación y de reconocimiento de parte de los ministros que le había permitido tener un trabajo, pues, tan destacado como lo tuvo, porque los ministros realmente aceptaban hablar con ella y aceptaban resolver los problemas con ella y no con el presidente. Eso ya no pasa. Los ministros están cansados de Laura Saravia. Y lo tercero, perdóname, Luis Ernesto, termino con esto porque yo también subrayo la frase que ya han subrayado María Consuelo y María Camila, de la niña llena de sueños que tuvo que crecer a pasos agigantados. Porque a mí sí me parece que si alguien puede hacer un perfil, una descripción de cómo puede dañar el poder a una persona, me parece que lo que ha pasado con Laura Saravia lo describiría bien. Efectivamente era una mujer profesional, relativamente exitosa en lo que hacía, muy exitosa en un determinado momento, pero el poder
realmente la absorbió, se la tragó, le despertó pues una serie de expectativas, una serie de cosas que le generan competencia con los demás, le generó envidias, le dañó su vida familiar, en fin, el poder mostrado así, Ricardo, es realmente un huracán contra la vida de una persona. Pero confirma la división que hay en Palacio, además de todo, Laura Sarabia. Y Ricardo, es que siempre el que está muy cerca al sol se quema. Y yo lo que creo es que es evidente, la izquierda, digamos, se ha caracterizado por me gustó esa expresión de María Consuelo, por ser una lacranera. Realmente en la izquierda, yo creo que incluso el principal logro político de Gustavo Petro no fue haber ganado la presidencia, sino haber salido vivo de todas esas peleas que tiene la izquierda constantes. Entonces era cuestión de tiempo que una mujer que no es de la izquierda, como Laura Sarabia, que llega ahí justamente por ser asesora de Armando Benedetti, que era un senador de la U, digamos, de un partido tradicional, que tuviera tanto poder. Y yo creo que ella tenía tanto poder no porque fuera una mujer ambiciosa que estaba viendo a ver cómo le quitaba poder a los ministros y se lo quedaba a ella, sino porque son vacíos de poder que dejaba el presidente. Es evidente, el presidente que se abstrae mucho en sus preparando sus discursos o leyendo su Twitter o lo que fuera, pues dejaba constantemente vacíos de poder, y el que estaba ahí al lado terminaba convirtiéndose casi que en ese puente entre el presidente aislado y los ministros. Y todos aquí hemos escuchado cómo Laura Sarabia era la que llamaba a los ministros a pedirles la renuncia, era la que llamaba a los ministros a ofrecerles el cargo, que lo usual es que lo haga el mismo presidente de la República. Y yo creo que todos esos vacíos de poder que dejaba el presidente los ocupaba Laura, y no se dio cuenta en qué momento acumuló tanto poder, y con ese mismo poder tantísimos enemigos. Y yo creo que todos esos enemigos al interior del gabinete, y en eso es común el poder, digamos, la puja por el poder implica también destruir al otro, desprestigiar al otro, generar, romper la confianza que pueda tener el presidente con el ministro de turno. Pues eso fue un punto de quiebre, creo yo, en donde lograron abrir una fisura. El presidente abrió por primera vez la duda, y por esa fisura se metieron todos. Yo creo que Laura tenía una protección durante mucho tiempo en donde no la atacaban, porque consideraban, claro, si yo me meto con Laura, que es la superpoderosa, pues pierdo. Y a lo largo de 2 años, el que se metía con Laura perdía. Pero de un momento a otro, el presidente dejó de confiar en ella, es evidente, y la entrevista solo lo confirma. Y en ese momento llegaron todas las quejas que se habían acumulado durante 2 años, y yo imagino que tantas quejas a la vez terminaron por convencer al presidente. ¿Sabe que me hace ruido que ese algo? rol de Laura era inviable, continuarlo. Me hace ruido una situación, es que coincida esta caída en desgracia, aparente caída en desgracia de Laura Sarabia Aurelio con el presidente Petro, con la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño. Eso no termino de entenderlo. No sé si sea parte de la misma estrategia. Pues es probable, ¿no? No es algo que uno de aburrirla, de quererla sacar, y pues la mejor manera de hacerlo sería que llegue quien fue. De pronto eso fue parte de lo que Benedetti diseñó. Bueno, que eso esté sincronizado. Pero Ricardo, mire usted que cuando ella hace un recuento de todas las afrentas que ha recibido, WhatsApps, calumnias, miedos, atemorización, injurias, señalamientos, todo ese listado que hace, ¿usted se acuerda que Verónica Alcocer hizo una denuncia en la fiscalía por esos mismos hechos? Claro, o sea que sí, señor. Lo que está diciendo Laura Sarabia es repitiendo lo de Verónica Alcocer, y la fiscal Luz Adriana Camargo no ha avanzado en la investigación de esos hechos denunciados. ¿O todo bien, gracias? O sea, es que aquí es lo importante, eso que llama a María Consuelo alacranera, son hechos que debe investigar la fiscalía. Es decir, aquí a varias personas, a la esposa del presidente Petro, a la directora del DAPRE, las han calumniado, las han amenazado, las han coaccionado, las han injuriado, y resulta que no, eso no es delito. La alacranera es un delito. Hay unos delitos detrás de la alacranera, y me llama la atención que la fiscalía no ha avanzado en ese sentido. Ahora, frente al futuro de Laura Sarabia, bueno, ella dice 1000 cosas que no es fácil digerir en un momento breve, pero no descarta ser canciller. Cuando le preguntan si va a ser canciller, dice, pues yo soy politóloga y tengo una especialización en relaciones internacionales, luego yo estoy
lista, estoy disponible. Pero o sea, eso es lo que ella quisiera. tengo El los presidente requisitos. Petro ya le Claro, dijo hoja que de no. vida. Pero usted pondría de Bueno, vamos a canciller ver. a una niña con muchos sueños. O sea, es que a mí sí me Vamos a ver, parece vamos a ver. terrible la figura de ella. Enemistada con medio gabinete. Sí, no, además. una niña con vamos a ver. muchos sueños que maneja un jardín infantil, me parece lamentable esa imagen para el gobierno dicho por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Claro, y que si le hace además sombra al presidente, como lo han venido diciendo varias personas, que por eso su salida, pues peor se la vuelven canciller, porque si en el DAPRE, imagínese, logra eclipsar al sol, pues va a ser más complicado tenerla en un perfil bajito como ministra de Relaciones Exteriores. También eso a mí me genera ruido, Ricardo, como me genera una gran disonancia cognitiva toda la supuesta indignación de los 6 ministros que salen a decir que el colmo, pues que haya llegado Armando Benedetti. Hoy, si usted se da cuenta, por ejemplo, sigue en la prensa saliendo columnas sobre esto. Ricardo Silva Romero dice, esta vez hay que darles las gracias a esos 9 adultos que encarnaron nuestra vergüenza. Ayer lo mismo escribía Pedro Medellín, decía, los propios ministros del gabinete se levantaron contra su líder. Mire, yo la verdad creo que ya esto es toda una gran puesta en escena, porque justo y coincidencialmente son los del pacto histórico los que se indignan. Entonces, ante la opinión pública queda como, ¡ay! Estos señores del pacto histórico sacaron la cabeza por nosotros, los ciudadanos. Mire cómo se indignan con el nombramiento de Armando Benedetti por parte del presidente. Oh, y no hay ningún conservador, ni liberal, ni del Partido Verde, ni de cualquier otro partido que no sea la Colombia Humana. O casualidad, digo, no es demasiado coincidente todo y que sean precisamente estos señores del ala y del gobierno del presidente los que se indignan ante la opinión pública por ese supuesto nombramiento de Armando Benedetti. Y ahora también entendemos que también la reunión tuvo que girar en torno a Laura Sarabia. A Laura Sarabia, que efectivamente yo no creo pero cómo va a terminar de canciller si se supuestamente y se supone que ya está en las malas y en el grupo que no quiere cerca de sí el presidente. Ahora, Laura Sarabia también tiene conocimiento absoluto de lo que pasó en la campaña. Y en la entrevista lo dice, yo ya le dije a la Fiscalía que estoy lista para ir a aclarar lo que me digan sobre los audios de Armando Benedetti, cuando Benedetti le dice, bueno, nos vamos presos todos. Así que no menosprecien a Laura Sarabia, no está afuera, no está echada. Y así como Armando Benedetti conoce lo que pasó en la campaña, Laura Sarabia también. 8:50 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted